La fórmula es 60% la calificación del examen y 40% la calificación de las prácticas. De manera que siempre y cuando esa fórmula aplica, se aprobaron teoría y prácticas, ¿ok? Así que la calificación del examen la multiplican por 0.6, el promedio de la calificación de sus prácticas la multiplican por 0.4 y realizan la suma y esa va a ser la calificación del primer parcial. Si aprobaron el examen y las prácticas. Si reprobaron en las prácticas, si el promedio de las prácticas es 5 menor, o si la calificación del examen es reprobatoria, ahí no aplica la fórmula. Acuérdense que tienen que aprobar los dos aspectos. En el caso de que hayan reprobado el examen, pero entregaron prácticas, las prácticas les va a dar un punto más, solamente si reprobaron el examen, ¿ok? Así que si sacaron 5 en el examen y entregaron todas sus prácticas, bueno, pues ahí tienen el 6 mínimo en este parcial. Si fue menos, bueno, pues va a ser definitivamente reprobatoria la calificación del parcial. Las calificaciones las voy a subir en el SAES a la 1 de la tarde de manera provisional. Si hay alguna duda o alguna pregunta, me mandan un mensaje, por favor, y quedan confirmadas de forma definitiva hoy después de las 6 de la tarde. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar un tema nuevo que va a consistir en ver cómo se diseña el decodificador de direcciones de una computadora con arquitectura Harvard, ¿ok? Entonces, veamos. Voy a compartir mi pantalla. De hecho, son las notas que subí a Classroom la sesión pasada. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Nos dicen, bueno, diseñar el sistema decodificador de una computadora que utiliza un microprocesador de 8 bits, tamaño de palabra, 32 bits de direcciones, cuyo mapa de memoria se encuentra segmentado o dividido en 4 marcos o bloques de igual tamaño. Y a su vez, cada bloque de memoria está formado de 8 páginas. Bueno, vamos a entender primero a qué se refiere esto de segmentos o bloques y páginas, ¿sí? Cuando hablamos de tener que una computadora se le va a instalar memoria o que puede manejar el procesador de una computadora cierta cantidad de memoria, generalmente lo que se hace es que ese espacio de memoria que puede manejar el procesador, hagan de cuenta que lo vamos a dividir en varios, en partes iguales, que es lo que se le llaman bloques o segmentos. Cada uno de esos bloques o segmentos es, digámoslo así, como un pequeño libro que tiene la capacidad de almacenar cierta cantidad de información. Pero cada uno de esos bloques o segmentos tienen el mismo tamaño, por lo regular, ¿sí? Entonces, para este caso, para este ejemplo, el problema dice que el mapa de memoria se encuentra segmentado o dividido en 4 marcos o bloques de igual tamaño. Pero después nos dice que cada bloque, cada uno de esos bloques o segmentos, está formado de 8 páginas. ¿Qué quiere decir? Que a su vez cada uno de esos bloques, cada uno de esos libros, por así decirlo, para guardar la información, bueno, pues un libro está formado no de una, sino generalmente de varias páginas. Entonces, cada segmento o cada bloque de la memoria se va a subdividir se va a subdividir en páginas o pequeños bloquecitos de memoria más pequeños. Así que lo que podemos entender a partir de este ejemplo es que el espacio que se está dividiendo, en primer lugar, se divide en 4 bloques o marcos de igual tamaño.
Y al final nos dicen que cada bloque a su vez está formado de 8 páginas cada uno. Así que en total, si tenemos en cada segmento 8 páginas y tenemos 4 bloques, pues en total este circuito, este diseño que vamos a hacer, implica que se tendrán 32 páginas de memoria para almacenar información. Esa es, digamos, la forma en que se divide técnicamente la memoria de una computadora, en bloques o segmentos, y esos bloques o segmentos a su vez se dividen en páginas. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve el ejercicio? Bueno, aquí se va explicando, miren, paso a paso. Paso 1, primero es calcular el espacio de memoria que puede direccionar el procesador. Si en este caso nos están diciendo que es un microprocesador que tiene 32 bits de direcciones, bueno, pues entonces quiere decir que puede manejar 2 a la 32 localidades de memoria. Ahora bien, ¿cuánta información almacena cada dirección? Recuerden que eso nos lo dice el bus de datos. El tamaño de palabra de este microprocesador es de 8 bits. Quiere decir que entonces cada una de estas direcciones de memoria puede guardar un byte. Por eso aquí decimos que en este caso se pueden manejar 2 elevado a la 32 localidades, pero bueno, pues está dado en bytes porque cada una de esa localidad almacena 8 bits. Y 2 elevado a la 32, pues son 4 gigas de memoria, 4 gigabytes de memoria, en este caso lo que puede manejar un procesador con 32 bits en el bus de direcciones. Ahora bien, ¿de dónde a dónde van a ir esas direcciones? Bueno, 32 bits en hexadecimal, pues si dividimos entre 4, 32 entre 4, estamos hablando de 8 cifras hexadecimales, así que entonces con 8 cifras hexadecimales podemos representar esos 32 bits de direcciones. Iría desde la dirección 8 ceros en hexadecimal, hasta la dirección 8 letras F en hexadecimal. Este es el primer paso entonces, cuánta memoria puede manejar el procesador y de dónde a dónde va a ir el rango de direcciones, de qué dirección a qué dirección va a ir el mapa de memoria de ese microprocesador. Creo que ahí está claro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, ¿No? profe. Ok. Paso número 2. Vamos a calcular el tamaño de cada uno de los segmentos o bloques, ¿sí? En el problema nos dicen que el mapa de memoria se encuentra segmentado o dividido en 4 marcos o bloques de igual tamaño. Bueno, muy bien. Entonces, pues esos 2 a la 32 bytes, pues para saber cuánto mide cada bloque, lo dividimos entre el número de bloques, entre 4, y entonces nos va a quedar 2 a la 32 entre 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 30 bytes, que esto equivale a un gigabyte. Cada bloque o cada segmento va a ocupar un gigabyte, son 4 en total, eso nos daría los 4 gigabytes que puede manejar el procesador. Pero ahora, cada uno de estos bloques o cada uno de estos libros, ¿de qué dirección a qué dirección va a ir? Bueno, pues van a ir desde la dirección 0, ¿sí? En el primer intervalo, en el primer bloque, desde la dirección 0, y después tendríamos 30 bits en 1, 30 bits en 1 serían 7 letras F, 7 por 4, ahí tendríamos 28 bits con las 7 letras F, y nos faltan 2 bits en 1, el siguiente bit sería el 3, entonces el primer bloque va desde la dirección 0 hasta la dirección 3, seguido de 7 Fs en hexadecimal. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora,
Eso ya lo hemos hecho, lo hicieron con los bancos de memoria. Fíjense, cada bloque entonces, cada bloque es de 1 gigabyte o 2 a la 30, 2 elevado a la 30. Cada bloque va a tener solamente 30 líneas de direcciones, ¿sí? Pero vimos que el procesador tiene 32 líneas de direcciones. Quiere decir que cada bloque utiliza 30 líneas de direcciones y sobran dos en el procesador, ya que son 32. Bueno, los 30 bits de direcciones se van a usar para las direcciones de cada segmento. Y los dos que sobran, los más significativos, que serían el A30 y el A31, van a ser los selectores de cada bloque de memoria. Entonces, si tenemos 4 bloques, pues necesitamos para seleccionar cada uno de ellos un decodificador con 4 salidas. La primera salida va a habilitar al primer segmento, al primer bloque, la segunda al segmento 1, la siguiente al segmento 2 y la Y3 habilitaría al segmento número 3 o al bloque 3 de memoria. Y para seleccionar cuál de los 4 bloques se va a habilitar, se utilizan los 2 bits que sobran en el procesador, que son el A31 y el A30. Entonces, recuerden, cada uno de estos segmentos es como si fuera una memoria. Imagínense que estamos manejando aquí las memorias del banco. Cada segmento es como si fuera una memoria de 1 gigabyte con 30 bits de direcciones. Y los 2 bits que sobran en el procesador, los dos más altos, son los que se van a encargar de seleccionar cada uno de estos bloques. Y de esta manera quedaría el circuito decodificador que permite seleccionar cada uno de los bloques de memoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Bueno. Pero luego, bueno, aquí ya después se hace el mapa de memoria. ¿Cómo quedaría dividido? Del espacio total que teníamos de memoria, desde la dirección 0 hasta la dirección formada por 8 letras F, entonces queda dividido en 4 segmentos o 4 bloques, cada uno de 1 gigabyte, y entonces el primer bloque va desde la dirección 0, el primer gigabyte, la dirección 0 hasta la dirección 3, seguida de 7 Fs. Una dirección después comenzaría el siguiente segmento, el segmento 1, que iría desde la dirección 4 seguido de 7 ceros hasta, pues se suma la dirección máxima, sería 7 seguido de 7 Fs. El segmento 2 iría de la dirección 8 seguida de 7 ceros hasta este 8 con la dirección máxima, sería 8 más 3, 11, sería B, seguida de 7 Fs. Y el último segmento, el bloque 3, empezaría en la dirección C, seguido de 7 ceros, hasta la dirección formada por únicamente letras F. Y entonces cada uno de estos segmentos que tenemos aquí, cada uno de esos bloques en el que dividimos la memoria, pues es el que se habilita, cada uno de esos bloques se habilita mediante este decodificador. Pero después, cada uno de esos bloques, dijimos, cada uno de esos libros de memoria se tiene que dividir en páginas. Entonces, bueno, el enunciado nos dice, regresando al enunciado, cada bloque de memoria estará formado de 8 páginas. Quiere decir que cada uno de estos 4 segmentos, a su vez, lo vamos a dividir en 8 páginas o en 8 memorias más pequeñitas. Y entonces, bueno, ¿cómo encontramos el tamaño de cada página de memoria? Dividiendo el tamaño del bloque del segmento, que es 2 a la 30, 1 gigabyte, entre 8. Esto es 2 a la 30 entre 2 a la 3. Nos queda que cada página será de 2 elevado a la 27 bytes o 128 megabytes en este caso. Con 27 bits de direcciones por página, cada página tiene 27 bits de direcciones,
se puede ir desde la dirección 0 hasta 27 bits en 1, que serían 6 letras F, 6 por 4, 24 bits, y luego otros 3 bits en 1. Esos 3 bits adicionales para completar 27 serían el número 7, y entonces tendríamos la dirección máxima 7FFFFF para la primera página de memoria. Cada página será de 128 megabytes. Y ahora, ¿cómo se va a seleccionar cada página? Bueno, observen algo. En los segmentos, cada segmento, dijimos, va a tener 30 bits de direcciones. Cada uno de los segmentos tiene 30 bits. Y aquí encontramos que cada página va a tener 27 bits de direcciones. Quiere decir que si cada página tiene 27 bits, pero el segmento tiene 30, nos sobran 3 bits que van a ser los bits selectores, ¿sí? Aquí lo especifico. Ya que se utilizan 27 bits de direcciones en cada página y el segmento posee 30 bits de direcciones, lo anterior significa que hay 3 bits selectores de página. Y estos van a ser los más significativos. De los 30 bits del segmento, serán el 29, el 28 y el 27, los 3 bits selectores que van a entrar a un decodificador. Un decodificador de 3 entradas que nos va a permitir seleccionar las 8 páginas de memoria de cada segmento. Desde la página 0 hasta la página 7. Y bueno, pues eso se hace con un circuito HC138. Las entradas son los bits más significativos. Las habilitaciones, recuerden que tiene 3 habilitaciones. 2 se mandan directamente a sus estados activos, E1 a BCC, E3 se manda a tierra. Y la entrada E2 es el chip select, es la habilitación que viene del decodificador de cada bloque. Cuando aquí se habilite un bloque, un segmento, esa señal va a habilitar a este decodificador 138 y a su vez el decodificador, bueno, pues va a seleccionar o habilitar cada una de las páginas o bloques de memoria más pequeños que se utilizan. Y bueno, pues de esa manera ya quedaría el circuito. Ahora, ¿cómo quedarían las direcciones de cada página? Pues ahí ya se hace un mapa, aquí pueden ver, un mapa de 8 páginas. La primera va desde la dirección 0 hasta donde los 27 bits son 1, que es la 7FFFFF que vimos hace un momento. Después la página 1 es una dirección después y comenzaría en la suma de 800 más 7FFF. Luego la página 2 comenzaría una dirección después hasta su valor máximo y así sucesivamente. Aquí podemos representar en este mapa las direcciones que habilitan a cada una de las 8 páginas. Y bueno, aquí por facilidad lo estoy haciendo solo para el primer segmento. Vean que va a ir desde la dirección 0 hasta la dirección 3, seguida de 7 Fs. Aquí está. Ese primer segmento, aquí se ve cómo queda dividido en 8 páginas y la dirección que habilita cada una de ellas. Y este proceso se repite para los demás bloques, pero bueno, aquí nada más lo estoy haciendo para el primero. El proceso de división y definir las direcciones de cada una de las páginas se repite para cada uno de los siguientes bloques. Y de esta manera es como se construyen los circuitos que decodifican la memoria de una computadora. Es un primer decodificador, este que vimos aquí de 2x4, para dividir el total de memoria en segmentos. Y después, otro decodificador que permite que los segmentos que son muy grandes se puedan a su vez habilitar con bancos o memorias de capacidad más pequeña. Y entonces, bueno, pues de esta manera, con bloques de memoria pequeñitos, que son las páginas, se puede obtener una memoria muy grande, como en este caso que fue de 4 gigabytes. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta?
¿no? Bueno, pues vamos a ver si ya lo entendieron. Entonces, después, ya vienen los ejercicios para ustedes. Quiero que en este momento empiecen a resolver el primer problema que dice dibujar los diagramas de los circuitos decodificadores que se utilizarán en un sistema basado en un microprocesador de 8 bits, tamaño de palabra, y bus de direcciones de 24 bits, donde el mapa de memoria estará formado por 8 segmentos del mismo tamaño y cada segmento estará formado por 4 páginas de memoria. A ver, ustedes solitos traten de resolver ese primer problema y ahorita checamos la solución. Les voy a dar, ¿qué les parece? 9, 7, 13 minutos, 9:20 para que lo resuelvan. ¿De acuerdo? Manos a la obra, por favor. Profe, ¿Sí? perdón, yo sí me quedé con duda en el paso 2. Por ejemplo, que calcula el intervalo de direcciones. O sea, como que no comprendo por qué es hasta 3FF. A ver, aquí en el 2 o en el 3, En en los el dos. 2. Ok, aquí. Ajá, Ok. por ejemplo. El procesador tiene 32 bits de direcciones. Ok. En este caso lo vamos a dividir ese espacio que puede manejar el procesador. Lo queremos dividir en 4 segmentos o 4 bloques de igual tamaño. Entonces, este espacio total de memoria que puede manejar el procesador lo dividimos entre el número de bloques para saber de qué tamaño va a ser cada bloque de memoria. Entonces, bueno, el 2 a la 32 dividido entre 4, que es 2 elevado a la 2, nos queda 2 elevado a la 30. Quiere decir que cada bloque o segmento va a ocupar 2 a la 30 direcciones de memoria, que en este caso es un gigabyte. Cada bloque entonces, cada segmento tiene 30 bits de direcciones. Con esos 30 bits de direcciones, bueno, pues, ¿cuáles son las direcciones que puedo formar? La más pequeña es 0, ¿sí? Y la más alta va a ser cuando esos 30 bits tomen el valor de 1. Entonces, bueno, pues 30 bits serían 7 letras F, cada cifra hexadecimal, recuerden que son 4 bits. Entonces, con 7 letras F, tendría 28 bits. Para completar los 30 que me faltan, 2 bits más en 1, y entonces con 2 bits adicionales en 1, pues 1, 1, ¿qué número representa? El 3. Entonces, lo que aquí simplemente cómo se obtiene la dirección es colocando los 30 bits de ese segmento
todos en estado alto. Y este es el valor más alto que se puede obtener. 3 seguido de 7 letras Fs. Ok, o sea, las 7 letras F es 28 y le faltan para completar el Faltan dos 30. Ok, unos, ok. ¿ok? Que si harían los siguientes bits en 1, 1, pues es un 3. Ok, ok, ya entendí eso. Okay. Ahora, en el siguiente, por ejemplo, ya cuando queremos después dividir cada segmento, porque cada uno de estos segmentos o bloques de 1 giga, después los vamos a dividir en 8 páginas. Entonces, para encontrar el tamaño de las páginas, dividimos el tamaño de cada segmento, que son 2 a la 30, entre el número de páginas, que es 8. 2 a la 30 dividido entre 8, que es 2 a la 3, nos daría el tamaño de cada página, que sería 2 elevado a la 27 bytes o 128 megabytes. Quiere decir que entonces ahora cada página, ¿de qué dirección a qué dirección va a ir? Pues son 27 bits. 27 bits en 0 hasta 27 bits en 1. Y entonces, bueno, con 6 letras F, 6 por 4 tengo 24 bits. Me faltan 3 más para llegar a los 27 y 3 bits adicionales en 1. Bueno, con 3 bits en 1, que obtengo el número 7, que es en este caso el más alto. Y este es entonces el tamaño y las direcciones para cada página. Entonces, primero, ¿qué se hace? El espacio total de memoria que maneja el procesador se divide en segmentos o bloques. Y después, cada segmento lo vamos a su vez a subdividir en páginas más pequeñas. Sí, sí, profe, ya entendí. Ok, muy bien. Muchas gracias.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Ok, Ulises. Ahorita checamos tu resultado. Profe, ¿cree que me puede ayudar a repetirme cómo se tiene que sacar los intervalos? Ah, pero ¿los intervalos de qué? ¿De las direcciones? Sí, Ah, ok. Nada más que hay un detalle. Observen el enunciado del problema. Dice dibujar los diagramas de los decodificadores, ¿eh? No les estoy pidiendo el mapa de memoria de cada bloque o de cada página. En este caso es nada más el decodificador. Ahorita vemos cómo calcular las direcciones, lo vamos a resolver. Pero en el problema no les pido que encuentren las direcciones. Nada más para aclarar ese detalle con respecto al enunciado. A ver, vamos a resolverlo, este primer ejercicio. Pasamos ahora al pizarrón. A ver, entonces, de acuerdo con el enunciado, bueno, el título del tema en este caso es decodificadores de direcciones. Y veamos. Para este primer ejercicio, tenemos un microprocesador que cuánta memoria puede direccionar. ¿Mm? Sería 2 a la 24 bytes. Así es. 16 megas. Y 2 a esto es la... igual a 16 6 megabytes. Correcto, correcto. Entonces, el procesador puede manejar 2 a la 24 localidades o 16 millones de localidades, cada una de 8 bits, cada una de un byte. Por eso serían megabytes. Bien. Ese espacio de 16 megabytes se va a dividir en cuántos bloques o segmentos. En 8. En 8, ¿ok? Entonces, el tamaño de cada segmento o cada bloque será el espacio que puede manejar el procesador, 2 a la 24 bytes, dividido entre el número de segmentos o bloque, que son, decíamos, 8, y 8 es
2 elevado a la 3. Por lo tanto, nos va a quedar 2 a la 21. 21 bytes. Y 2 a la 21 es 2 2 megas. 2 megabytes. megas. Así es. Entonces, cada uno de los bloques o segmentos en los que se va a dividir esta memoria es de 2 megabytes. Y cada uno de estos segmentos o bloques, ¿cuántas líneas de direcciones va a tener? 21. ¿Ok? Pero el procesador, ¿cuántas líneas de direcciones tiene? 24. 24. Así que entonces, ojo, el segmento tiene 21 líneas de direcciones, lo voy a anotar aquí. Pero el procesador tiene 24. Quiere decir que vamos a usar en cada segmento 21 de las 24 como direcciones. Y las otras 3 que nos sobran, las más significativas, van a servir para seleccionar cada segmento. Van a ser las entradas del decodificador. Tiene que ser un decodificador de 3 entradas y 8 salidas. 8 salidas para seleccionar los 8 segmentos que vamos a tener. Entonces, pues es un 74HC138 con las entradas A, B y C, con las 8 salidas, desde Y0 hasta Y7. Y estas salidas son las que van a seleccionar, son el chip select de cada segmento. Cada uno de los 8 segmentos, del segmento 0, del segmento 1, el 2, y así sucesivamente, hasta el chip select del segmento 7. ¿Sí? Es un banco de memoria realmente, nada más que aquí a cada banco le llamamos segmentos. En las entradas van las 3 líneas que nos sobran de direcciones del procesador. Si usamos 21 en el segmento, las 3 restantes, las 3 sobrantes, son las de las entradas, las selectoras. Y entonces, pues si van a ser la A23, serían las líneas A23, la A22 y la A21, ¿sí? Porque con 24 líneas de direcciones iríamos desde la A0 hasta la A23. C, pues es la entrada más significativa, están en orden inverso. Y las 3 entradas de habilitación del decodificador, pues en este caso las vamos a mandar a su estado activo, A más BCC, G1, y las otras 2 a tierra. Y este circuito que tenemos aquí, es el decodificador de segmentos o bloques. Para cada uno de los 8 segmentos en que se va a dividir el espacio total de memoria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Ahora, las direcciones, que no lo pide el ejercicio, pero para que lo entiendan mejor y como una de sus compañeras preguntó, vamos a ver cómo serían o de dónde a dónde van a ser las direcciones de cada segmento. Bueno, pues eso se deduce de aquí. Estamos viendo que cada segmento va a tener 21 bits de direcciones. Bueno, 21 bits, ¿cómo los puedo representar en hexadecimal? ¿Cuántas cifras hexadecimales necesito para 21 bits? Cada cifra hexadecimal, recuerden, son 4. Entonces, ¿cuántas cifras hexadecimales necesito para representar los 21 bits? 2. 6. No, ¿cómo 6. 6. 6, con 6 puedo representar hasta 24 bits. ¿Ok? Pero nada más voy a usar 21. Entonces, el primer segmento, lo voy a anotar aquí, nada más, las direcciones del primer segmento. Del segmento 0 irían 4, 5, fíjense aquí, con 5 cifras hexadecimales, tengo 20 bits, una más, ahí tengo 6 bits. Va a ir desde que todas las direcciones son 0 hasta donde todas las direcciones van a ser 1, que serían 5 Fs. Estas 5 Fs representan 20 bits y me falta solo un bit. Entonces el bit adicional pues es un 1. En la siguiente cifra nada más sería tener el bit menos significativo, sería un 1. Y esta es la dirección o el rango de direcciones del segmento 0. ¿Dónde va a comenzar el siguiente segmento? Pues una localidad después. Y una localidad después consiste en sumarle 1 a este valor máximo. Y sumándole 1, pues vamos a tener 0 y un acarreo, 0 y un acarreo, 0 y un acarreo, 0 y un acarreo, 0 y 1 más 1. La siguiente dirección sería la 2 seguida de 5 letras F. ¿Dónde va a terminar este segmento? Pues muy sencillo. A este valor donde inicia, súmenle la dirección máxima del primero y entonces va a ser F, 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 F y 1 más 2, 3. Y entonces, estas serían las direcciones del segmento 1. Y así sucesivamente. Podemos continuar para encontrar las direcciones del segmento 2, que comenzarían una localidad después, serían en la 4, 0, 0, 0, 0, 0, y terminarían en la 4 más 1, sería en la 5, F, 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 y así, hasta encontrar las direcciones de los 8 segmentos de memoria. Bien, ¿alguna pregunta? No, profesor. Bueno, nada más que entonces pongan atención en los enunciados, ¿ok? Porque el enunciado de este problema no pide las direcciones, simplemente les pide encontrar los circuitos decodificadores. Pero bueno, como un ejercicio, pueden determinar el mapa de direcciones de cada segmento de memoria. Bueno, pero ahora, esto es la primera parte del problema. Dividir el espacio total de memoria en 8 segmentos. Pero después el problema menciona que a su vez cada uno de estos segmentos, cada uno de estos bancos o tarjetas de memoria, se va a dividir en páginas. En total, ¿en cuántas páginas? En 4. Cada uno de estos segmentos se va a dividir en 4 páginas. Entonces tenemos que encontrar ahora un decodificador para las páginas de cada segmento.
Me dicen si puedo borrar el pizarrón, por favor, y continuamos con la siguiente parte. Sí, profe, ya lo puede borrar. ¿Ya? Ok. Que más que borrarlo, miren, simplemente voy a hacer aquí un ajuste. Ahora, en lugar del segmento, vamos a encontrar el tamaño de las páginas, de cada página. Y entonces, para encontrar el tamaño de la página, vamos a dividir el tamaño de cada uno de los segmentos que tenemos, que es 2 a la 21, entre el número de páginas. En este caso es 4, sería 2 a la 2. Y entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Dos a la 19. Exactamente. ¿Y eso cuánto es en kilobytes? 512. 512. Entonces, cada página de la memoria son 512 kbytes. Y ahora, 19 es el número de bits de direcciones, ya no de cada segmento. Aquí es el número de bits de direcciones de la página, de cada una de las páginas. Y si se fijan, estoy haciendo lo mismo que hicimos al principio. Nada más que ahora no digo que estoy segmentando en bloques, ahora estoy generando páginas de memoria. Bueno, entonces, si cada página de memoria va a tener 19 bits de direcciones, pero el bloque al que pertenece la página tiene 21 bits, pues ¿cuántos nos están sobrando? 2 bits selectores. Esos 2 bits son las entradas del decodificador selector de página, que van a ser entonces un decodificador 2 por 4. Será entonces un circuito 139. Dos entradas, 4 salidas y una sola terminal de habilitación. Y entonces aquí, en las salidas, será la selección de la página 0, de la página de memoria 1, de la página de memoria 2, de la página de memoria 3. Y las entradas del decodificador A y B, pues son los bits que me faltan de los 19 de direcciones de cada página, serían los dos más altos, los que van a ir en las entradas del decodificador, que serían A20 y A19. Y la habilitación, como esta página pertenece a un segmento, entonces la habilitación proviene de las salidas selectoras del segmento al que pertenece esta página de memoria. Y entonces vamos a tener un primer decodificador que divide la memoria en segmentos y después cada segmento a su vez divide la memoria en 4 páginas. ¿Cuál sería la dirección de la página 0? Pues miren, la página va a tener 19 bits de direcciones. ¿Cuántas cifras hexadecimales voy a necesitar para esos 19 bits?
¿Serían 5? 5, así es. Con 5 puedo representar hasta 20. Bueno, nada más voy a usar 19, que serían 0, 0, 0, 0, 0. Esta es la dirección más baja. Y la más alta serían 4 Fs. Ahí tendría 16 bits con esas 4 Fs. Y para completar los 19 necesito 3 unos. Bueno, pues si ustedes escriben 3 unos a continuación en binario, ¿qué número es este? El 7. Entonces, la dirección más alta sería con los 19 bits, 4 Fs, aquí son 16 bits, y los 3 que faltan, 3 unos adicionales, son el número 7 hexadecimal. Y esta sería la dirección de la página 0. Para la página 1, sería una localidad después, que sería en la 8, 4 ceros. ¿Y dónde terminaría? Sumamos el máximo a este valor, entonces sería F, F, F más 0, F más 0, y después 7 más 8, 15, una letra F. Y podemos seguir. Aquí, por ejemplo, la página 2. Empezaría una dirección después, ¿sí? Y una dirección después que implicaría, pues que va a ser en la dirección. Si sumamos aquí unos, nos quedaría 1, 2, 3, 4. Luego nos quedaría aquí 15, nos quedaría otro 0 y nos quedaría en el siguiente un 1. Y le sumamos el máximo y nos quedaría que va a ser hasta la 1, 7, 4 Fs. Y por último, la página 3. Iría una dirección después desde la 1, 8, 4 ceros, hasta la, sumándole 4 Fs, 1, 2, 3, 4 Fs, después 8 más 7 es 15, es una F, y nos quedaría aquí el 1, y la dirección máxima sería 1, 4 Fs. Y entonces, recuerden, el segmento tiene 21 bits de direcciones. Bueno, aquí están los 21 bits de direcciones. 1, 2, 3, 4, 5 Fs. 5 por 4, aquí son los 20 bits. Y el bit, el 21, está aquí, es este 1 de aquí. Y entonces aquí ya vimos cómo las direcciones del segmento, desde la 0 hasta la 1, 4 Fs, se pueden dividir en 4 páginas o 4 memorias más pequeñas. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, a ver, de tarea para la siguiente clase, entonces les voy a encargar, resuelvan los problemas 2 y 3 de las notas que tienen sobre este tema de decodificador de direcciones. Resuelvan el problema 2, resuelvan el problema 3. En el problema 3, nada más hagan la división de las memorias. Ahí en el problema 3, además, está hablando de puertos de entrada y salida. Bueno, ese es el tema con el que vamos a continuar en la siguiente clase, ver cómo se decodifican los puertos de entrada y salida. Hasta ahora, en todos los ejercicios que hemos resuelto, hablamos exclusivamente de memorias, pero ahora vamos a ver, vamos a agregar ya los puertos de entrada y salida,
vamos a ver cómo es que se seleccionan los puertos de entrada y salida también en una computadora, y con eso, bueno, pues ya vamos a entender mejor cómo funcionan, cómo lo habilita el CPU, cómo habilita el procesador, todos los dispositivos de una computadora. Entonces, de tarea, por favor, resuelvan el problema 2 y planteen la solución del problema número 3, y los vamos a ver en la siguiente clase, que sería el próximo lunes. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bueno, entonces, pues con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Para los compañeros que se hayan conectado un poquito tarde, les repito la información que di al inicio de la clase de hoy. Ya tienen las evaluaciones de sus prácticas y de los exámenes en Classroom, ya recibieron sus calificaciones. Si acreditaron el examen, si aprobaron el examen y aprobaron las prácticas se promedian. Entonces, si acreditaron prácticas y examen, la fórmula para encontrar la calificación del primer parcial es 60% el examen más 40% el promedio de las prácticas. Si no aprobaron el examen, entonces las prácticas les van a ayudar con un punto más sobre la calificación del examen, y si sacaron 5, bueno, pues entregaron bien sus prácticas y acreditaron las prácticas, tendrían 6 en el primer parcial. O si fue otra calificación reprobatoria y entregaron bien sus prácticas, bueno, pues esas prácticas les van a ayudar subiendo un punto, pero pues menos de 5 en el examen es calificación reprobatoria, ¿sí? Y lo mismo, si no entregaron prácticas, si no obtienen un promedio mayor a 5 en el promedio de las prácticas, pues también está reprobado el parcial. Pero en general, al grupo creo que le fue bastante bien. Hay por ahí 2, 3 casos que sí me preocupan, y que bueno, que les espero que le echen ganas y se recuperen en los siguientes exámenes. Ok, jóvenes. Las calificaciones las subiré al SAES en un rato, después de la 1, provisionalmente. Por si hay alguna aclaración, me mandan mensaje. Y a las 6 de la tarde confirmo y cierro las actas en el SAES. Perfecto, profesor. Sí, profe, gracias. Muy bien, bueno, pues buen día para todos, y pues pónganse a estudiar y a repasar estos ejercicios, por favor. Nos vemos el próximo lunes. Profe, disculpe, en cuanto al enunciado de la práctica 3, Ajá. ¿lo va a subir hoy o...? Ah, sí, también al rato lo subo en un ratito. Sale, El vale. enunciado y la fecha de entrega. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.